hacedores de la palabra del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a leer Santiago capítulo 1 del verso 21 al 25. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión con su Santo Espíritu. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios amado, Dios Padre celestial, en tu presencia estamos. Toma control, Señor, de mi boca, toma control de mis pensamientos. Toma control, Señor, de esta vasija, Padre, que está hoy delante de tu presencia. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Habla, Señor, a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Que tu palabra, Señor, sea implantada hoy en nuestros corazones, sea implantada en nuestras mentes, Dios, y pueda dar fruto al 100%. Atamos al hombre fuerte, cancelamos y reprendemos toda obra del diablo, todo espíritu de estupor, todo espíritu de conformismo, todo espíritu que sea contrario, Señor, a tu presencia, es cancelado, es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tú, Señor, haces la obra en nosotros, aleluya. Porque es tu Espíritu Santo, es tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, aleluya, y discierne los pensamientos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es tu palabra, Dios, la que va a transformar hoy nuestras vidas. Es tu palabra la que va a tocar hoy nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta iglesia se levanta, esta iglesia camina en pos de Cristo y conforme a la palabra del Señor, aleluya. Puede tomar asiento. Dele la gloria a Él, aleluya, désela a Él. El libro de Santiago es un libro bastante corto, ¿verdad? Pero es un libro, es una epístola sumamente práctica. Es una de las cartas más explícitas que nos habla y nos describe cómo debe ser el comportamiento de un cristiano, cómo debe ser la vida cotidiana de un cristiano. A través de esta carta nosotros podemos ver que Santiago nos da muchos consejos prácticos. Comienza y nos dice cómo debemos tener gozo en medio de la prueba. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. También Santiago viene y nos dice por qué es necesaria la paciencia. Nos habla de que la fe sin obras es muerta. Porque Santiago en un momento se encuentra y dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Se viene Santiago más adelante y comienza a decirnos: tengan cuidado con la lengua. Cuídense de lo que hablan, porque es un veneno mortal, porque enciende un gran bosque, porque la lengua no puede bendecir y maldecir, porque no podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Y Santiago viene y comienza a darnos un montón de comportamientos de la vida cotidiana. Viene y nos dice
Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y nos dice: no seáis adúlteros, no sean infieles a Dios. Es decir, nos está diciendo la iglesia, el cristiano no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. Vea lo práctico que es Santiago. Este libro es fácil de entender. Nos habla de la oración, nos enseña cuándo usar el aceite, nos enseña cómo orar por los enfermos. Santiago pareciera ser que en Santiago se quedó grabada la frase: por sus frutos los conoceréis. Pareciera ser que en Santiago le quedó grabado que un creyente es por lo que hace, que un creyente tiene que demostrar lo que tiene en su corazón. Por eso es que él imparte tanto el hecho de vivir la palabra, el hecho de honrar la palabra, el hecho de que el cristiano tiene que ser por dentro y por fuera igual. Allí mismo dice: si alguno se cree religioso, si alguno se cree muy cristiano y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Vea qué certeza tenía este siervo de Jesucristo, de que usted y yo tenemos que guardar nuestra forma de ser. Este libro de Santiago siempre está exigiendo una santidad práctica. No una santidad doctrinal, no una santidad de dogmas, no una santidad ritual o de costumbre, no, una santidad práctica, una santidad que se pueda vivir, una santidad que se pueda practicar. Amén. Y esa santidad requiere el fruto de la obediencia, porque si no, no podemos. El centro del mensaje hoy es la palabra de Dios. La forma en que usted y yo recibimos la palabra. La forma en que la iglesia escucha la palabra del Señor. Porque, amado hermano, hermana y amigo, la semilla que es la palabra siempre es la misma para todos. Esta semilla es la misma que escucha Héctor y la misma que escucha el hermano Denis allá atrás. Todos escuchamos la misma palabra, pero pasa algo, que no todos la reciben igual. No todos perciben la palabra de la misma forma. No todos escuchan la palabra igual, porque es de suma importancia que el predicador, que el que trae la enseñanza, se prepare, busque, ore, vaya a la presencia del Señor, escudriñe para traer la palabra. Pero asimismo de necesario es que la iglesia se prepare para recibir la palabra. Cada día que usted va a leer la palabra, cada día que usted viene a la iglesia, deberíamos tener una actitud de humillación y venir en el camino o levantarnos en nuestros hogares y decir: Señor, yo quiero recibir la palabra, yo quiero ser tierra fértil. Porque de nada nos sirve que aquí se dé la semilla de salvación, que aquí se dé la semilla de santificación, que es la palabra de Dios, y el pueblo no la reciba. Debe haber un anhelo en la iglesia todos los días: Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida hoy? Señor, ¿qué quieres mostrarme? Señor, ¿qué quieres cambiar? Porque cuando usted y yo venimos a la iglesia y vamos a hablar del tiempo de la congregación, usted no viene a escuchar al presidente de la república. Usted no viene a escuchar a su profesor de biología. Usted no viene a escuchar al vecino a contarle lo que le pasó en la semana. Usted no viene a escuchar palabra de hombre. Usted y yo, iglesia, venimos a escuchar palabra de Dios. Venimos a escuchar las sagradas escrituras, la palabra que es viva, que dice Santiago, esa palabra que puede salvar vuestras almas.
Esa palabra. Usted y yo venimos a escuchar esta palabra que nos santifica. Usted y yo vamos a escuchar una palabra que me va a restaurar. Usted y yo venimos a escuchar esa palabra que me va a redarguir, que me va a santificar, que me va a transformar. Esa palabra que me va a instruir en justicia, en verdad. No es palabra de hombre. No es palabra de la pastora, de mí o de otra persona. Es la palabra de Dios, amado hermano. Pero muchas veces venimos con un comportamiento indiferente, con un comportamiento de voy a ir a ver qué me hablan hoy, o voy a ir a cumplir hoy a la iglesia. Tenemos en poco esta palabra. Hemos tenido en poco esta palabra y nos hemos acostumbrado a venir los domingos a la iglesia y alivianar nuestra conciencia. Nos hemos acostumbrado a venir, llegar a las 9:30, a las 12, decir Dios les bendiga, y a las 12:30 me desconecté. Regreso a mi vida cotidiana. Bueno, ¿qué vamos a almorzar? Vamos a esto, ¿qué vamos a hacer? Y allá quedó. Ya terminó el culto, ya terminó el sermón, ya. Y volvemos a esa vida cotidiana que nos absorbe tanto. Porque no podemos despegarnos, como decía Pablo, que no podemos quitarnos de los enredos de la vida, los negocios de la vida, pero no podemos dejarnos enredar por ellos. Pero la iglesia se ha acostumbrado a venir a escuchar, a alivianarse. Ya fui a la iglesia, buena palabra, bonita palabra, y cuando salen ya se les olvidó. Santiago aquí nos da unas pautas que debemos seguir para recibir la palabra de Dios. En el verso 21 comienza diciendo: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer, amado hermano, al escuchar la palabra de Dios, es quitar de nosotros toda suciedad. Eso quiere decir inmundicia, toda impureza. ¿Qué puede ser eso? Bueno, eso puede ser algún pecadito oculto que todavía está allí. Algún comportamiento que sé que tengo que dejar, pero no lo he dejado. Falta de perdón, falta de amor. Que yo sé que tengo que amar más, pero me cuesta. Por eso Santiago dice que tenemos que quitar de nosotros toda inmundicia. Muchas veces es orgullo, muchas veces es rebeldía o superioridad. Me duele ver cristianos que porque tienen un mayor conocimiento de la palabra ya no reciben la palabra de alguien recién convertido o de alguien que conozca menos que ellos, porque yo sé más. Y aquí mismo Santiago dice en el capítulo 3: no os hagáis maestros de vosotros mismos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Muchas veces anda la iglesia esperando aprender y aprender y aprender para sentirse superiores a los demás. Es que yo conozco mucho de la palabra, pero ¿la estaremos aplicando? Todo aquello que es contrario a humildad y obediencia es inmundicia. Todo aquello que va contrario a la sujeción de la palabra del Señor es inmundicia, es malicia en nosotros. Y no solamente Santiago dice: quiten de vosotros toda inmundicia, toda cosita allí que todavía no está bien, sino que tienen que quitar toda abundancia de malicia.
Porque la malicia es otra cosa también que muchas veces nos afecta. La malicia dice que es actuar con mala intención. Y también es pensar mal de las personas. Nos duele porque en muchas congregaciones y aún en la nuestra, cada vez que se imparte un mensaje, hay hermanos que han dicho: es que lo dijo en la carne, es que lo dijeron por mí. Y comienzan a pensar mal del predicador, comienzan a pensar mal del que trae la enseñanza. Pero yo digo, hermanos, si es la palabra y si la pastora predica algo de lo que tal vez yo hice entre la semana y por ser mi mamá se dio cuenta y lo menciona aquí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Bajar la cabeza? Mientras no diga mi nombre, mientras no te señale y diga: hermana Nidia, esto y esto, bajo la cabeza, porque es la palabra que me está transformando. Por eso Santiago dice que quitemos toda malicia. Y es porque vamos a Mateo 18. No puedo dejar de pasar este versículo que muchas veces lo hemos escuchado, pero hoy viene a enseñarnos algo muy grande. Mateo 18, verso 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice Mateo 18:3: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Qué quiere decir aquí? Que la iglesia del Señor, que todo cristiano debe volver al estado de la inocencia de un niño. A esa inocencia que usted y yo tuvimos un día. A ser como niños de que son sinceros, de que no guardan rencor, de que viene un amiguito, les quita un juguete, lloran un ratito y después andan jugando juntos otra vez. No tienen envidia, creen todo lo que le dicen, confían en sus padres. Eso es lo que quiere decir el Señor, que la iglesia de Dios tiene que ser como un niño, porque si no, no va a entrar al cielo. Y dice volvernos como un niño. Tenemos que retroceder a ese estado de inocencia, a ese estado de que yo no dejo que me ofendan. Yo no me ofendo, yo perdono. Yo no pienso mal de la gente, yo no tengo envidia, yo quiero amar, yo quiero ver a todos por igual. Y vea que esto no es un asunto de conocimiento nada más, es un asunto de salvación. Dice: no entraréis al reino de los cielos. Por eso Santiago dice que hay que abandonar toda malicia. Un niño pequeño de 1 año no tiene maldad, no hay malicia en su corazón. Tenemos que aprender de los niños, iglesia. Tenemos que dejar de pensar mal de los demás. Tenemos que dejar de andar siempre a la defensiva. Ay, es que esto, es que lo otro. No, olvídese de eso, iglesia. Déjese transformar por la palabra del Señor. Volvemos a Santiago. Ahí mismo en el verso 21 dice: y recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. Después que usted y yo nos despojamos de todo lo que a Dios no le agrada y nos volvemos como niños sin malicia, ahora nos dice el Señor que hay que recibir con mansedumbre, con humildad, con sencillez y obediencia a la palabra del Señor. Sin buscar peleas, sin buscar discusiones, controversias, disgustos. La iglesia del Señor tiene que aprender a recibir la palabra con paz y con gozo. Darnos cuenta en qué estoy fallando. Darme cuenta qué me hace falta. ¿Qué debo cambiar en mi vida? Dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde. Y también dijo en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Dónde está la mansedumbre, iglesia? De que si viene y la palabra tal vez es dura y nos golpea, a decir, Señor, eres tú quien está trabajando conmigo. Porque al final, iglesia, si no dejamos que la palabra de Dios nos transforme, los que salimos perdiendo somos usted y yo. La pastora no pierde. Dios sigue siendo el mismo. Pero los que perdemos somos usted y yo, si no recibimos con humildad y mansedumbre la palabra de Dios. Es que no me parece, yo pienso diferente. Estás perdiendo. Estamos perdiendo nosotros. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y quiero desarrollar aquí dos tipos de oidores. Uno es el que oye la palabra y la aplica en su vida. Y el segundo, el que oye la palabra y se engaña a sí mismo. Y vamos a comenzar por el segundo, el que oye y se engaña. Con esto yo no quiero señalar a nadie, yo no quiero juzgar a nadie. Abandone esa malicia, hermano. Abandonemos esa malicia. Yo aquí no vengo a juzgar a nadie. Yo vengo a que nos hagamos un examen de qué tipo de oidor soy. Amén. Este tipo de oidor que oye y se engaña, muchas veces son personas a las que les gusta escuchar sermones, a los que les gusta escuchar la palabra de Dios. Hermana Araceli, me regala más agüita, si me hace el favor. Muchas veces este tipo de oidor escucha 3, 4, 5 sermones a la semana, porque le gusta estar escuchando la palabra de Dios, porque los hace sentir bien, pero es para dar un alivio a su alma, y con solo escuchar se sacia. Hay un tipo de oidor en la iglesia que le gusta escuchar el mensaje duro, que le gusta escuchar el mensaje que predica duro, pero se sació con eso. Qué bueno estuvo el mensaje, pero hasta ahí. Otra característica de este oidor es que se acostumbró a escuchar el mensaje del domingo, porque es el día que tiene tiempo, tal vez entre la semana no tiene tiempo, y con eso se sacia.
hay momentos en los que este tipo de oidor se siente mal porque tal vez tiene días de no ir a la iglesia. Tal vez faltó un domingo, un martes, el otro domingo, y comienza a sentirse mal. Y cree que es el Espíritu Santo y el hambre de la palabra que lo está inquietando. Y es solamente por una costumbre de ir y escuchar la palabra de Dios. Es solamente porque no he podido cumplir con el rito de ir a la iglesia los domingos, escuchar la palabra y regresar siendo igual a la casa. Y comienza a sentir que tiene días de no ir a la iglesia, pero no es por un deseo de ir a escuchar la palabra y salir transformado. No es con un deseo de escuchar la palabra y seguir meditando en ella toda la semana. Es únicamente para alivianar la conciencia. No es con un anhelo de que la palabra no transforme su ser, su mente, su corazón, sino simplemente porque no he podido ir. Su vida espiritual, óigame muy bien, la vida espiritual se sacia, se llena, se siente bien con escuchar la palabra, pero no tiene necesidad de aplicarla a su vida. Vienen a la iglesia, escuchan una predicación del perdón, pero no perdonan. Pasan meses, pasan años sabiendo que tienen que perdonar, pero no perdonan. Vienen a la iglesia, escuchan una palabra de arrepentimiento, pero no se arrepienten. Venimos a la iglesia, escuchamos una palabra de santidad, pero no me santifico. Me predican y me dicen que tengo que tener un nuevo nacimiento, pero no lo quiero, pero no lo anhelo, pero me conformo con cosas todavía de mi vieja pasada manera de vivir. Y así estoy bien. Saciamos la vida espiritual con solo escuchar. Y quiero llevar esto al ámbito físico, a la parte física. El escuchar la palabra de Dios y no ponerla por obra es igual que usted tenga hambre y se llene con solo ver un plato de comida. Es igual que usted esté muerto de sed y con solo ver un vaso de agua sin tomárselo, usted sacie su sed. Es que tengo frío, pero no me voy a poner el abrigo. Con solo verlo se me quita. Eso no pasa. Eso no pasa. No podemos saciar el hambre sin comer. No podemos quitar la sed sin tomar agua. Así mismo en la palabra. No podemos saciar nuestro espíritu. No podemos saciar nuestra vida espiritual sin aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. La iglesia está viendo la mesa servida, la mesa de salvación, pero no se ha querido sentar en ella. No, por la ventana los veo. No, aquí estoy bien. No hay forma. No hay forma de obtener salvación sin vivir la palabra. No hay forma, iglesia, no la hay.
No hay forma de que al sonar la trompeta usted y yo seamos levantados si no hemos vivido la palabra de Dios. No hay forma. No se puede. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin de la palabra del Señor? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La única forma de que la iglesia se perfeccione, la única forma de que el cristiano se perfeccione es a través de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jeremías 6:16: preguntad por las sendas antiguas el buen camino y andad por él. No lo veas, no digas allá está la senda antigua, allá está el buen camino. No, nos dice andad por él. Dijo Jesús en Juan 14: el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré y mi Padre le amará. Ve, amada iglesia, que no hay forma. No hay forma de vivir en santidad. No hay forma de obtener la salvación si no vivimos la palabra. Oh, gloria a Cristo, mi alma te alaba, Jesús. Dice Santiago que el que oye la palabra y no la pone por obra, se engaña a sí mismo. ¿Y cuál es este engaño? Es porque entre más usted y yo escuchemos la palabra, más se va haciendo un caparazón, como un callo en nuestro corazón, y creemos ser salvos. Es que yo he escuchado tanto, es que yo conozco tanto, que comenzamos a creer que somos salvos. Comienza nuestra alma a tener un consuelo y se siente bien por escuchar la sana doctrina. Hay muchos cristianos que se sienten bien de escuchar la sana doctrina, no la viven, pero tampoco se van para una liberal. No viven la sana doctrina, pero tampoco se van para una liberal, porque se están engañando a sí mismos. Han creído que por estar en una iglesia que me predica la verdad, aunque yo no la ponga por obra, me voy engañando y voy creyendo. Eso es lo que dice Santiago: engañándose a vosotros mismos. Hay personas que no han perdonado o que tienen rencor y pueden darle a usted una charla, una enseñanza de lo necesario que es el perdón, alivianando la conciencia. Dice el verso 23, ahí mismo en Santiago 1:23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Este pasaje hace poco tiempo lo entendí y le doy gracias a Dios porque es tan profundo y nos enseña tanto que quiero hacer énfasis acá. La palabra de Dios es comparada aquí con un espejo. La palabra de Dios es un espejo en el cual usted y yo nos podemos ver tal y como somos. Podemos ver qué tan sucio estoy, qué tan desarreglado estoy. Yo ahorita no sé si tengo un pelito parado o no. Yo no sé. Yo tengo que verme a un espejo para darme cuenta si ando bien peinada o no. ¿Verdad que sí? Eso quiere decir, Santiago, de que la palabra del Señor es ese espejo que nos hace darnos cuenta tal y como somos, que nos hace vernos como a cara descubierta. Pero el que oye y no la pone por obra es igual al que viene y se ve al espejo y después lo guarda en el bolsillo y se olvida que tenía una mancha en el cachete. Y se olvida que tenía una suciedad que tenía que limpiarse. Así mismo pasa con la palabra. Cuando usted y yo venimos y escuchamos la palabra, y por eso es un espejo, porque muchos están así. Y uno dice, hermanos, si hay que hacer esto, y hay que ayunar, ve que es como un espejo, nos vemos reflejados en la palabra. Y comenzamos a escuchar y decimos, Dios mío, pero es que ese soy yo. Pero es que me está hablando a mí. Ve que la palabra es un espejo. Pero si yo no la pongo por obra, es agarrar este espejo, metérmelo al bolsillo y se me olvida lo que tenía que cambiar. Se me olvida lo que yo decía que hacía en la iglesia. Gloria a su nombre, aleluya. La palabra de Dios es ese espejo que tiene que estar siempre, iglesia, siempre frente a nosotros. Porque dice que si no nos vamos y se nos olvida. Dígame de cuántos sermones se acuerda usted. Tener mala memoria no es pecado. El pecado es que yo no haya dejado que en esos años de enseñanza mi vida haya sido transformada. En muchas ocasiones usted y yo nos vamos a ver reflejados en la palabra. Y comenzamos a leer un pasaje y decimos, yo tengo que hacer esto. Y el Espíritu Santo te habla y te dice, tienes que cambiar esto. Pero guardamos el espejo y se nos olvida. Segunda de Corintios 2:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La palabra es ese espejo donde usted y yo nos vemos a cara descubierta. Dice su palabra que todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de Dios. No hay máscaras, no hay maquillaje, no hay nada que le podamos poner delante del Señor a nuestra alma. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados
de gloria en gloria en la misma imagen. La palabra de Dios debe transformarnos a la imagen de Dios. Porque es cierto que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza, pero recuerde que nosotros pecamos. Entonces es a través de la palabra que volvemos a obtener la imagen de Cristo en nuestras vidas. Este tipo de oidor tiene otra característica, y es que es olvidadizo. Se olvida con frecuencia cómo era. Escucha la palabra, pero pronto se olvida lo que escuchó. Y ponga mucha atención a esto. La predicación de los domingos, voy a hablarle del culto de los domingos, no termina a las 12. La predicación de los domingos apenas empieza a las 12 para ti y para mí. Y termina hasta el día que haya transformado mi vida. Hasta que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Es decir, cada vez que usted y yo salimos de aquí, ya casi, hoy vamos a terminar antes. Cada vez que usted sale de aquí, de esa puerta, y dice, ya terminó el culto, apenas inicia tu parte y la mía. Pero hay algo que está pasando en este tiempo en la iglesia, y es que existe o se ha creado una desconexión entre la iglesia y la vida cotidiana. Yo no sé qué es lo que pasa, pero apenas salimos de esa puerta, como que nos desenchufamos, como que nos desconectamos de la palabra de Dios. Pareciera ser que el cristiano hoy tiene dos vidas. Una en la iglesia, donde alaba y adora al Señor y escucha la palabra y quiere aprender de la palabra. Y otra vida que es entre la semana, que no tiene tiempo para nada. Pareciera ser que somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Pareciera ser que estamos como muchos allá afuera que van a misa y ya cumplen. Yo aprovecho y voy a la de las 6 de la mañana para tener el día libre, dicen unos. Y el problema está, iglesia, en que durante la semana usted y yo no recordamos el mensaje. Y es aquí donde usted y yo podemos pecar. Porque si no ponemos por obra lo que me están enseñando, estoy desobedeciendo. Y es aquí donde está el problema, donde nos acostumbramos a guardar este espejo durante la semana y me espero a ir el próximo domingo a ver qué otra cosa me veo. No, yo pienso que de aquí a unos 5 domingos o a un año más ya me voy arreglando. Usted y yo, iglesia, yo puedo verme una mancha en mi rostro, y si yo quito el espejo,
Yo necesito volver a verme para darme cuenta si me limpié por completo. Yo necesito volver al espejo para darme cuenta si ya terminé de limpiarme, si ya terminé de transformarme. Por eso Santiago dice, si son oidores y no la hacen, están engañados. Viven engañados porque creen que la palabra los limpia, porque creen que la palabra los restaura, porque han creído que con escuchar el sermón ya fueron transformados. Pero no es así. Y usted cree que sí, porque no se ha vuelto a ver al espejo. Y usted cree que cambió su conducta. Usted cree que dejó de hacer eso porque no se ha vuelto a ver al espejo. Pero en el momento que vamos a la palabra y el Espíritu Santo a través de ella nos hace ver que aún falta. El otro tipo de oidor es el que oye la palabra y es hacedor de ella. Y dice el verso 25, Él es bienaventurado. Dice el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este tipo de creyente está mirando con atención la palabra. Están siempre sus oídos abiertos. Está siempre mirando atentamente la ley de la verdad, la ley de la libertad. Quiere escudriñarla, quiere indagar qué más me falta, quiere reflejarse en ella. Y persevera en la palabra. Y esta es la característica que usted y yo hoy tenemos que poner por obra, es de no ser olvidadizos, de que no se nos olvide fácilmente lo que escuchamos los domingos, iglesia. Que no se nos olvide fácilmente lo que aquí se nos predica, lo que aquí se nos enseña, porque dice Santiago, esta palabra puede salvar tu alma. Esta es la palabra de vida. Este tipo de oidor deja que la palabra haga cambios en su vida. Deja que la palabra transforme su vida. ¿Y cómo nos damos cuenta si yo soy un oidor y un hacedor? Bueno, cuando yo vengo a la iglesia y la pastora me habla de las bienaventuranzas, de ser pobre de espíritu, y yo conforme pasan los días anhelo ser pobre de espíritu y escudriño mi vida para ver si estoy logrando las bienaventuranzas. Cuando me dicen que tengo que orar y yo me levanto al día siguiente y yo digo, yo sé que tengo que orar. Este tipo de oidor anda siempre en la palabra para reflejarse en ella, para ir cambiando su vida, su aspecto, para ir limpiando esas vestiduras blancas. Y dice que es bienaventurado en lo que hace. No dice que va a ser bienaventurado por lo que hace, sino que es bienaventurado en lo que hace.
Bienaventurado se describe como 7 veces dichoso, como feliz, como gozoso. Eso quiere decir que el oidor, que es hacedor de la palabra, es bienaventurado mientras obedece. Es bienaventurado mientras se deja transformar. Es gozoso mientras está en prueba. Se siente feliz cuando viene y se da cuenta que hay cositas que todavía no he dejado. Se siente feliz porque está siendo moldeado por el alfarero. Por eso dice que es bienaventurado, es dichoso, es feliz en lo que hace, en lo que vive, en lo que practica. Es bienaventurado cuando obedece los mandamientos. Es feliz, es dichoso. Yo sé que el caminar con Cristo es difícil, yo sé que sí. Pero dígame si allá afuera es fácil estar. Dígame si solo los cristianos nos enfermamos. Dígame en esta hora si solo los cristianos perdemos un familiar, perdemos un matrimonio, un hijo o la economía. Dígame si solo los cristianos son los que sufren allá afuera. Los impíos también sufren. Y vea lo que dice Primera de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis? El que peca allá afuera es abofeteado. El que peca allá afuera es zarandeado por el diablo. El que anda haciendo los deleites de la carne anda en depresión, anda en tristeza, se le destruye la familia, se le destruye el hogar. Y aquí dice Pedro, ¿qué gloria tienen si son abofeteados en medio del pecado? Mas si haciendo lo bueno sufrís, mas si viviendo conforme a la palabra sufrís y lo soportáis, ciertamente esto es aprobado delante de Dios. Entonces hay gente que dice que es muy difícil ser cristiano. También es difícil estar allá afuera. Y no hay ninguna gloria, no hay ninguna ventaja, no hay ningún beneficio. Pero soportar las pruebas, pero llevar la cruz por Cristo, allí hay gloria, allí hay victoria, allí hay poder de Dios. Deje de andar diciendo que es difícil ser cristiano. Vea esa mentira del diablo. Porque es más difícil vivir sin Cristo que con Cristo. Porque Él prometió ser tu gozo. Él prometió ser nuestra paz. Él prometió fortalecernos. Porque muchas veces estamos en el suelo, pero tenemos una esperanza. ¿Qué esperanza tenemos allá afuera? ¿Qué esperanza hay allá afuera? Ninguna. Ninguna, iglesia, ninguna. Pero para los que estamos en Cristo no hay condenación, dice su palabra. Pero para ello hay que vivir la palabra. Y vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, para ya ir finalizando. El Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 44 al 48.
muchas personas que van a escuchar el mensaje en la iglesia y la próxima vez que lo recuerden será el día del juicio. Hay muchas palabras que vamos a escuchar y las vamos a recordar el día del juicio. Vea lo que dice Juan 12, del verso 44 al 48. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, dijo Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y vea lo que dice el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Este manual de vida es lo que te va a juzgar y me va a juzgar en el día postrero. Por eso, iglesia, no podemos seguir siendo oidores y no hacedores. Porque esta misma palabra es la que nos va a juzgar. Si usted y yo hemos creído en Jesucristo como Hijo de Dios, si usted y yo hemos creído en el Padre que le envió, si usted y yo hemos creído en su Santo Espíritu, estamos llamados a vivir la palabra. Estamos llamados a obedecer la palabra. Estamos llamados a practicar lo que la palabra me dice. Dejemos, iglesia, que esta espada de doble filo corte tu vida, corte lo que a Dios no le gusta. Eso hace la palabra en ti y en mí. Dejemos de posponer las cosas. Dejemos de posponer lo que sabemos que tenemos que hacer. Dejemos de posponer el dejar esto, el dejar aquello, porque nos puede agarrar tarde. Puede sonar la trompeta y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo sabía que tenía que dejar esto. Yo sabía que tenía que cambiar esto. Pero ¿qué logramos con saber si no lo hacemos? ¿Qué logramos con conocer? Dijo Santiago: no se hagan maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Usted se imagina el dolor que puede salir de nuestra vida cuando Cristo venga y decir: yo sabía, yo anduve en ese camino, yo anduve con Cristo, yo conocí la palabra, pero no la hice. Esa va a ser la mayor condenación. Va a haber mayor dolor. Dejemos de posponer. Mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año. Muchos están diciendo: no, mejor en enero. Deje que la palabra de Dios transforme tu vida. Esto es una semilla
Pero usted tiene que ser tierra fértil. ¿De qué nos sirve a nosotros traer buena semilla si usted, iglesia, no es tierra fértil? ¿De qué le sirve a Dios hablar la palabra? Usar a la sierva, usar a un siervo, si la iglesia no es tierra fértil. Dijo Pablo: me temo que en vano he trabajado por ustedes. En vano estaríamos haciendo las cosas si aquí se predica la palabra y la iglesia no la pone por obra. Estamos perdiendo el tiempo, hermano. Estamos perdiendo fuerzas. Nos estamos desgastando en vano. Porque no hay fruto. Porque la semilla cae y viene el sol y la quema. Porque cuando salimos de allí se me olvida. Guardo el espejo y no me vuelvo a ver en toda la semana. En vano estamos escuchando la palabra de Dios. En vano escucho la palabra de Dios. Es más, en vano predicaría la palabra de Dios si yo no dejo que esto haga en mi vida. Examinemos hoy nuestra vida, iglesia. ¿Eres tierra fértil? ¿Has comenzado a ver la semilla brotar en tu vida? ¿O estás como una tierra estéril? Con insecticidas, con herbicidas. Que la semilla cae y muere de una vez. A la 1 de la tarde, 2 de la tarde o en la noche, ya no está la semilla. Dice la palabra de Dios que Él pone en nosotros el hacer como el querer, por su buena voluntad. Pero yo entiendo esta palabra, que hay que querer para que Dios ponga el hacer en mí. Usted y yo tenemos que querer obedecer a Dios, vivir la palabra, dejar que la palabra sea viva en mi vida. Dejémonos ya, iglesia, de leer la palabra y saciarnos solo con eso. Deje de estar escuchando tantas predicaciones y comencemos con lo básico. Comencemos con los frutos. Comencemos con el fruto del Espíritu. Cada uno allí en su casa. Todos los días examinémonos qué fruto me falta. Porque los frutos sí son para salvación. Y a veces no sabemos los 21 juicios. Sabemos el tiempo profético que estamos viviendo. Sabemos cuántas profecías se han cumplido. Y sabemos esto y sabemos lo otro. Y no hay fruto del Espíritu. Yo le decía a mi mamá, esta palabra de Santiago es tan sencilla. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es tan sencilla.
pero a la vez es tan difícil. Pero a la vez se ha hecho tan difícil para el cristiano vivir la palabra. Se ha hecho tan difícil vivir en santidad, ser honrado, no mentir, no aprovecharse de los demás, amar a nuestro prójimo. A la vez se hace tan difícil el evangelio. Hermana Araceli, si puede me trae una hojita de la del ayuno. Esta semana vamos a estar orando, intercediendo y ayunando para que el Señor haga de nosotros un hacedor de la palabra. Porque aquí ninguno de nosotros lo ha alcanzado todo. Hay cosas que la palabra te ha hablado que se te han hecho fácil cumplir. Hay otras que no tanto. Por eso esta semana volvemos a leer Santiago 1, 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y aquí vienen unos puntos de oración por los cuales usted va a estar orando. Y uno de ellos es para que Dios despierte en nosotros un amor por la palabra, un deseo de vivir la palabra, de representar a Cristo, de ser embajadores de Cristo, y que la palabra sea un reflejo en nosotros. Dios del cielo, gracias, Señor, por tu palabra. Cumple el propósito, Dios, por el cual esta palabra ha sido enviada. Tu palabra dice, Señor, que ella ha sido enviada y no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito, Dios. Despierta, Señor, en cada uno de nosotros un deseo, Dios, de amar tu palabra, de no ser oidores olvidadizos, sino que dejemos que esta palabra transforme nuestras vidas, transforme nuestras mentes. Esta palabra que escudriña el alma y el espíritu y penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas y los tuétanos. Dios, que tu palabra penetre. Apenas comienza nuestra parte, Dios mío. Este sermón no termina aquí. Esta enseñanza no termina aquí. Apenas comienza nuestra parte. Apenas comienza mi parte como oveja. Apenas comienza mi parte como sierva tuya, Señor. De poner por obra, de practicar, Señor, tu palabra, de vivir tu palabra. Quita de nosotros, Señor, toda saciedad que pueda traer esto superficial, y trae hambre y sed, Señor, de corazón. Que no nos saciemos con ver el plato de comida, sino que queramos adentrarnos en ella, que queramos escudriñarla, porque solo tú sacias nuestra sed. Solo tú, Señor, sacias nuestra hambre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Despierta, iglesia, despertemos.
Vivamos la palabra. Dejemos de llamarnos cristianos y comencemos a ser cristianos. Dejemos de decir yo soy cristiano. Que nuestros hechos digan Él es cristiano. Que tus hechos y mis hechos marquen la diferencia en el hospital, en la fila, en el trabajo, en el negocio, en el estudio. Seamos luz, seamos sal para preservar el evangelio de Cristo. Señor, he predicado tu palabra. Ahora eres tú, Señor, que en cada corazón y en cada vida yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que quebrantes cada espíritu, que quebrantes cada mente, cada corazón, y que tú cumplas el propósito tuyo en cada una de sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.